Entonces, es curioso que dice que el tratamiento para paliar los efectos de la fibromialgia debe empezar desde el momento en que se explica a la enferma lo que tiene, porque les libera de la angustia que padecen. Esto me suena un poquito a lo que yo les decía, que personalmente yo necesitaba dar un diagnóstico para autojustificarme, en el sentido que era o que había aprovechado suficientemente mis 6 años o algo parecido. Dice, esta dolencia, que es crónica, permite a quien la padece llevar una vida normal, siempre que se apliquen relajantes musculares y analgésicos. Entonces, esto yo no lo veo tampoco muy justo. O sea, yo lo vería justo en el sentido de que si no hubiese tenido curiosidad, lógicamente el que da lo que tiene no está obligado a más. Eso es lo que dice un refrán. Pero en mi caso particular no solamente se puede decir eso, sino que también hay que buscar algo más si por lo menos se ha oído. No sé si me explico bien. Que si hay alguna terapia por la que tiene alguna concepción distinta a la que hay en Occidente, como mínimo hay que ir a informarse sobre ella, para precisamente intentar ayudar, porque de acuerdo con esto, estas personas, yo no sé en qué medida pueden llevar una vida completamente normal, precisamente con estos relajantes musculares, con cierta acción, que, bueno, la acción ya la hemos dicho algunas veces, pero van a tener sus cualidades psíquicas ni motoras muy normales porque están un poquito deprimidas farmacológicamente o por la farmacología, y así como los analgésicos. Entonces ya hemos hablado sobre los analgésicos, incluso los de última generación, los analgésicos no esteroideos, que también tienen un efecto secundario. Entonces, si estas personas decían que estos estudios realizados en Estados Unidos han señalado que desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se diagnostica la fibromialgia pasan una media de 7 años, plazo que en España puede ser más alto, ya que pocos médicos, salvo los reumatólogos, conocen esta enfermedad. Según la OMS, para diagnosticar este tipo de dolencia, después que las exploraciones habituales no detecten otras anomalías, deben transcurrir más de 6 meses de dolor cervical, de espalda o de extremidades, y dar positivo en al menos una docena de puntos dolorosos. Y ahí es lo que voy. Muchas veces ya les he hablado, y otros compañeros también, que el cuerpo lo que más le sobran son puntos. Hasta importantes como el número de días del año, hasta 365. Entonces, a mí me gustaría que, si recalamos, para hacer un buen estudio, si recalamos en este millón de personas que padecen esta enfermedad o pueden ser susceptibles de ser diagnosticadas de esta enfermedad, ¿por qué no hacemos un estudio de los 12 puntos que tienen dolor en cada una de estas personas? Y así hacemos un buen estudio para ver si llegamos a alguna conclusión sobre qué zonas o qué meridianos están más afectados. Lógicamente ahora no vamos a parar el porqué, de dónde viene un dolor cervical o de dónde viene un dolor de espalda o de dónde viene una flojera de piernas, porque eso ya lo iremos viendo. Solamente nos estamos atañendo un poquito a este tema. Entonces a mí me llamó mucho la atención este artículo, al igual que esta semana yo no discutía con un paciente mío, ni muchísimo menos, porque lo que es evidente no se discute, sobre los horarios que él debía tener porque sufría mucho de su estómago, mucha debilidad de piernas, algún dolor de cabeza y sobre todo de cuello. Entonces, una vez puesto ese tratamiento, yo le dije lo siguiente, que yo le podía tratar su enfermedad
y que él iba a tener unos muy buenos resultados en primera instancia. Pero como en todos tratamientos, internacionalmente hablando, se necesita una alimentación, un género de vida y luego la terapia que sea menester, acupuntura, moxibustión, medicación o cirugía. Pero eso va junto. Entonces ya le dije en otra ocasión que tanto la alimentación como el género de vida era un problema o una responsabilidad estrictamente personal de la persona que lo padece. Y luego ya otras terapias pues tienen que buscar, lógicamente, ya no dependen de ellos, sino de un buen profesional. Bueno, entonces él me decía que él salía de trabajar a las 3 de la tarde, como muchos trabajadores de este país, y que él llegaba a casa a las 4 y que empezaba pues a comer a las 4:15. Yo le dije que esas no eran horas de comer y le di una explicación bastante sencilla del por qué. Entonces la discusión era a ver quién tenía razón sobre sus horarios, si él llegaba a las 4 de la tarde, cómo iba a comer antes. Yo le decía que en ese sentido la naturaleza, y no digo la de los arbolitos, los pajaritos y los ríos más o menos caudalosos, sino su propia naturaleza, ella no entendía ni de leyes ni de nada exteriores, sino que entendía de sus propias leyes. Y ella funcionaba como una democracia orgánica. Quiero decir que había muchas personas, pero de una forma, de unas leyes muy rígidas, que no se podían salir. Se podían salir un día o dos, pero reiteradamente eso iba a dar algunos trastornos funcionales, como efectivamente le estaban dando. ¿Qué quería decir con eso? Que una cosa es a lo que él se dedica y a su vida personal y profesional y sus horarios de trabajo, que evidentemente son rígidos también, pero que él, para continuar trabajando y estando bien, necesitaba de respetar estas cuestiones. Entonces yo le dije que por esta vez este tratamiento iba a funcionar bien y podría funcionar bien otra segunda. Pero yo le estaba diciendo esto precisamente para que no viese a más médicos. Médico me incluyo yo, para que no hiciese falta repetir ningún tratamiento. Entonces ahí quedó la cosa. Como en muchas ocasiones, yo creo que eso va a ser muy difícil, pero ya con el tiempo y apuro de tropezar en la misma piedra, quizá él se dé cuenta. Entonces, ya como les decía hace un rato, la costumbre de primero medicación y luego cirugía, tapando o matando esos centinelas que dan la voz de alarma, primeramente el enemigo aparentemente parece que no existe, pero sí que existe, porque el origen no es igual, no es como les decía antes, no es lo mismo un dolor de cabeza anterior que un dolor de cabeza posterior, tiene otra causa. No podemos dar el mismo tratamiento para las dos cosas porque las dos son distintas. Entonces, el hacer una medicina completamente mediatizada, burocrática y basada en unos principios totalmente teóricos, con eso no vamos a conseguir muchas cosas, creo yo. En el sentido que yo me he dado cuenta que las cosas ya no se pueden inventar después de que están inventadas. Entonces, quiero decir que con medicina natural hace muchísimos siglos que está inventado ya, hace muchísimos siglos. A partir de ahí, yo creo que sería menester, con las grandes técnicas que tenemos, sería menester investigar y hacerla muchísimo más científica. Pero siempre la base, la madre, está ahí. Independientemente que queramos ir por un camino o por otro, pero la base está puesta desde hace muchísimo tiempo. Y la pregunta es que yo no conozco ninguna terapia o ningún medicamento o ninguna corriente, absolutamente ninguna, que haya perdurado a través de la historia tanto como esto que les estoy diciendo.
Entonces, es una medicina o es una forma de entender que a mí me permite trabajar o intentar dar mi servicio sin ninguna estructura social, como medicina de choque, digamos así, como medicina general. ¿Por qué? Porque es la medicina más general y práctica que existe. Indiscutiblemente, después tenemos que echar mano de otras técnicas, pues como estábamos hablando en otros programas, de cirugía y etcétera, etcétera, y otros aparatos que evidentemente nos van a ayudar muchísimo, muchísimo, pero que la base está puesta ya, inventada desde hace muchísimo tiempo. Entonces, para la medicina natural, como decía, ese síntoma no es más que un indicador de algo mucho más profundo y que tiene en cuenta también el estado emocional de la persona. En ese sentido, como yo les decía, con algunas características de los órganos y las vísceras, sobre todo cuando estábamos hablando de horarios energéticos, ese punto de vista emocional no es que lo hable la persona porque ella quiera, voluntariamente, sino que es obligada a hablar según su afección. Y entonces ya podemos formarnos un criterio mucho más totalista, mucho más en conjunto y nada independiente, nada especialista, digamos así, para entender más el lenguaje tan particularizado que un paciente nos puede dar, pero a base de su sentimiento. Entonces, ya resumiendo y para terminar el programa de hoy, me gustaría hacer hincapié en que la medicina natural, como base de muchísimos, muchísimos siglos y experiencia, se puede ver al síntoma que tanto le damos importancia acá como un indicador, repito, de algo más profundo, unido al punto de vista emocional que le sugiere al paciente. Entonces puedo decir que es muy difícil, aunque no imposible, entender el lenguaje propio de cada paciente sin necesitar o estar mediatizados por un montón de pruebas complementarias en primera instancia. Por supuesto que yo no voy a decir que personalmente no las he usado. Las he usado cuando son convenientes, pero no precisamente lo que nos medie o nos mediatice, mejor dicho, desde un primer contacto. Eso ni muchísimo menos. Entonces, claro, yo cuando les digo que en el cuerpo humano está recorrido por un montón de líneas de fuerza, llamados meridianos, o líneas de energía, que tienen la particularidad de englobar a un montón de puntos, muchas veces de ellos dolorosos con su propia característica, es ahí donde, a pesar de que no se ven, sí que se pueden palpar, se pueden manipular para corregir precisamente estas dolencias de una forma original. De esta forma original me refiero a como origen de causa. Entonces ya síntoma más este punto de vista emocional, ya podemos hacer un buen diagnóstico, pero de una forma mucho más totalista, que es a lo que en definitiva quería comentarles en el día de hoy. Nada más. Ya me despido de todos ustedes, por supuesto, dándole las gracias. Adiós, buenas tardes.